Jóvenes estudiantes, a pedido de algunos estudiantes, vamos a desarrollar el primer examen ordinario del siglo 2022 en el área A, Pre-San Marcos. En el ejercicio 79, la ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía aplicable a los fluidos ideales. En este contexto, la energía cinética por unidad de volumen se expresa como. Ahí tenemos la ecuación y nos está dando las magnitudes físicas de energía, volumen, densidad y velocidad del fluido. El tema corresponde a análisis dimensional, ¿no? Entonces, tenemos que recordar la ecuación dimensional de volumen, densidad y velocidad del fluido, ¿ya? Y energía. A ver, entonces, energía, su ecuación dimensional será m L al cuadrado T a la menos 2. Y de volumen, profesor, L al cubo. Y de densidad será M por L a la menos 3. ¿Ya? L a la menos 3. Y de velocidad, profesor, eso LT a la menos 1. ¿Correcto? El único lo que tenemos que hacer, reemplazar las magnitudes físicas o su ecuación de la magnitud física en la ecuación de Bernoulli. Profe, ¿cómo hacemos esto? Energía, profesor, eso claramente estamos viendo que es M. Ya estoy reemplazando M, L al cuadrado y T a la menos 2. Todo eso, jóvenes, está dividido entre quién, ¿ah? Entre el volumen. Y el volumen, profesor, viene a ser L al cubo. Eso será igual, profesor, ecuación dimensional de todo valor numérico vale 1. Ya eso hay que tener en cuenta, profesor. Esto valdrá una unidad. Listo. Entonces tenemos la ecuación dimensional de la densidad, profesor, que todo eso está elevado a la x. Voy a poner de la siguiente manera. Ahí colocaré la ecuación dimensional de la densidad y por este lado colocaré, profesor, la ecuación dimensional de la velocidad. A ver, de la densidad, profesor, eso vendría a ser m por L a la menos 3. Y de la velocidad, profesor, LT a la menos 1. Ahora, esto se habrá convertido en un problema algebraico, ¿no? En la primera parte nos saldría, profesor, M, profesor, por L a la menos 1 por T a la menos 2. Va a ser igual, profesor, esto sería M a la X, claro, y por L a la menos 3X. Todo esto, profesor, L a la Y, profesor, por T a la menos Y. De ahí, profe, nosotros sabemos, por comparación, nos conviene trabajar el valor de M. ¿Por qué, profesor? Porque están expresados pues en un solo término, o sea, profesor, en un solo variable que es X, ¿no? Entonces, profe, ahí igualando, voy a decir, profe, ahí M a la 1 va a ser igual a M a la X. De ahí rápidamente, profesor, estoy viendo que X es igual a 1. ¿Ya? A bases iguales en una ecuación exponencial, profesor, exponentes iguales. De la misma manera voy a buscar con quién voy a trabajar, profesor. Ahora nos conviene trabajar con T a la menos 2. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Es que ahí de la misma forma está trabajando con un solo variable que es Y, ¿no? En este caso sería, profesor, eh, sería T a la menos 2 va a ser igual, profesor, T
a la menos y. Y ahí, profesor, igualando, menos 2 es igual a menos y. De ahí, profe, y es igual a 2. Pero el problema, no, lo que nos está pidiendo, jóvenes, es x más y. ¿Ya? Y x más y, profesor, eso ya lo tenemos, jóvenes estudiantes. ¿Cuánto sería esto? A ver, profesor, por acá sería, profe, 1 más 2. Eso sería 3. Ese vendría a ser nuestra respuesta ganadora al primer ejercicio. ¿Ya? ¿Qué clave sería? Profesor, avioncito. ¿Ya? Avioncito. Listo. En el ejercicio número 80, la figura muestra la adición de un conjunto de vectores. Calcule la magnitud de la resultante de dicha operación. Obviamente el tema vendría a ser análisis vectorial. Acá tenemos que recordar lo que es, profesor, triángulos notables. ¿Ya? ¿Cuál, profesor? El triángulo notable de 37 y 53. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a ver, frente de 37 como 3K, hipotenusa como 5K y frente de 53 como 4K. ¿Correcto? Ahora, eso es lo que yo tengo que realizar. También recordar que en un conjunto de vectores, y si nosotros nos damos cuenta que los vectores tienen el mismo sentido de giro, entonces el vector que cierra, eso vendrá a ser el vector resultante. O sea, profesor, el vector resultante vendría a ser este vector. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que tomar, profesor, desde el primer vector hasta el último vector, de tal manera que cierre esto, o sea, que esté a cabecita con cabecita. Y eso, profesor, va a ser el vector resultante. O sea, esto es lo que nos está pidiendo. Entonces, rápidamente, como ya hemos recordado, profesor, eso lo tendremos que graficar por este lado. Observa, jovencitos. A ver, ahí está. Entonces, estos vectores, pues, ya no están, ¿no? A ver, sería, profesor, estos vectores ya no existirían, porque ha sido reemplazado con el vector resultante. ¿Y qué es el vector resultante? Es el que reemplaza todos sus componentes. ¿Ya? ¿Y eso qué dirección tiene, profesor? Hacia arriba. El único de ese tamaño yo tengo que saber. ¿Ya? Y el ángulo nos están dando. Este ángulo, profesor, vale 37. Correcto, entonces, profesor, esto será, profesor, como 3K y eso, según el problema, es igual a 9B. Ah, la hipotenusa es como 5K, pero eso no nos están pidiendo. Están pidiendo el valor de 4K. De ahí rápidamente K viene a ser, profesor, viene a ser 3B. Como el resultante se encuentra en esta parte, jovencitos, yo diré el resultante, profesor, es igual a 4K. Como K tú ya conoces, jóvenes, sería 4 por 3B, que vendría a ser 12B, profesor, eso hacia arriba. Entonces, la clave en ese ejercicio vendría a ser C de casita. ¿Correcto, niños? Muy bien. Como está viendo, no está siendo complicado. Ya está bastante sencillo. El siguiente ejercicio, veamos. La figura muestra las gráficas posición versus tiempo de dos autos A y B que se desplazan rectilíneamente en pistas paralelas en dirección
del eje X. Muy bien. ¿Cuáles son las posiciones respectivas de los autos A y B después de 20 segundos? Ajá. Bueno, nos está pidiendo posición luego de 20 segundos. Posición final. Esto de acá vendría a ser movimiento rectilíneo uniforme, gráfica de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Tenemos, haciéndote recordar, profesor, haciéndote recordar, será, profe, observa, jóvenes. El primer gráfico corresponde, profesor, al tiempo con la velocidad, ¿ya? Y la velocidad estará dado en metros por segundo. Como es de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad permanece constante, no cambia, mi gráfico sería de esta manera. Ahora, jóvenes, cuando tenemos nuestro gráfico, profesor, tiempo en segundos con posición que esté en metros, sería, profesor, cada vez que el tiempo va avanzando, el desplazamiento cada vez se hace mayor. Y ahí el posición inicial sería esto, ¿no? Posición inicial es cuando el tiempo es 0. Ah, entonces, profesor, ¿y cómo yo determino lo que es la velocidad a partir de este gráfico, jovencitos? Simplemente sacando tangente de ese ángulo. ¿Ya? Entonces, profesor, sacamos el tangente de ese ángulo, profesor. Hay un ángulo que lo vamos a colocar teta, profesor. Sacamos su tangente y eso vendrá a ser la velocidad. ¿Ya? Entonces, profe, acá voy a poner este lado. El tangente del ángulo, profesor, si el gráfico es posición-tiempo, me va a resultar velocidad. ¿Ya? Entonces, eso ya debes estar guardando, jóvenes, como nuestra formulita para resolver nuestro ejercicio. ¿Ya? A ver, profesor. Y listo. En mi gráfico me está pidiendo posición final. Entonces, rápidamente, posición final será, jovencitos o jóvenes estudiantes, posición inicial más el desplazamiento del módulo. Muy bien. Entonces, esa también ya debemos estar anotando. Anotamos, profesor, esta formulita. Y ya, esas dos voy a necesitar para poder darle solución. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Primero, profe, trabajo en el móvil A. ¿Ya? Trabajando en el móvil A. En el móvil A, profesor. Sería, su posición final será, profesor, posición inicial que es 10. Ahí está, ¿ve? Esa es posición inicial 10, profesor, más el desplazamiento. El desplazamiento viene a ser la distancia cuando es movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Ahora, profesor, quiero determinar cómo calculo la distancia, profesor. Fácil. La distancia vendrá a ser velocidad por el tiempo. Y la velocidad, profesor, es el tangente del ángulo. Ah, entonces, profesor, tengo que sacar el tangente del pendiente de recta del móvil A. O sea, esto ahí sería, ¿no? Ahí lo colocaría, profesor, un ángulo, ¿ya? Mira, note, un ángulo beta. Entonces, profesor, ahí tangente de beta será igual, profesor, a la velocidad de A. Ah, y tangente de beta, profe, eso está sencillo, ¿no? Si esto vale 10, si esto vale 10, profesor, y todo vale 50, esto será pues 40.
¿correcto o no? Y de 0 a 5, pues hay 5 unidades. Ajá, ahora su tangente, profesor, será el cateto opuesto sobre el adyacente, o sea, 40 sobre 5. Eso resolviendo, profesor, haciendo un esfuerzo, 8 metros por segundo. ¿Ya? Y ya tengo la velocidad. Así que, jovencitos, a reemplazar y se acabó el problema. A ver, entonces, velocidad final para el móvil A, profesor, será 10. El desplazamiento va a coincidir con la distancia en MRU. Será, profesor, la velocidad 8. ¿Por qué tiempo? Por 20. Resolviendo, profesor, 170 metros. De la misma manera voy a trabajar para el bloque o para el móvil B. A ver, ¿cómo sería, profesor, para el móvil B? Observa, observa, por favor. Ahí está. ¿Qué ángulo vas a ponerlo, profesor? Bueno, acá se me ocurre poner, pues, teta. Ya está. Vamos a darle valores, profesor. A ver, ¿qué valor le damos, profesor? De 0 a 10 habrá 10 unidades por este lado. ¿Ya, profesor? 10 unidades, ¿ya? 10. 10 unidades, profesor. Esto ya lo borramos. 10 unidades. Y de 0 a 30, profesor, ahí habrá, profesor, de 10 a 30, ¿no? Habrá 20 unidades hacia arriba. Ahora su tangente, profesor, eso vendrá a ser, acá voy a poner, será tangente de teta, profesor, va a ser igual a la velocidad de B. Y eso vendría a ser 20 entre 10, ¿no? Eso es, profesor, 2 metros por segundo. Y ya tengo la velocidad de B. Finalmente también diré por este lado, posición final, profesor, de B va a ser igual, el posición inicial es la misma, 10, profesor, más la velocidad por el tiempo que dice, según el problema, 20. Eso estaría saliéndome 50 metros hacia la derecha o más I. Entonces, profesor, mi respuesta vendría a ser B de bueno. ¿Ya? B de buenito. Listo. ¿Ya? Ahí está. Bien, chicos. Nuevamente digo, no están siendo complicadas las preguntas, están siendo suavecito. Ya, chicos. Cualquier consulta, no duden en escribirme, ¿ya? Y darle like al video, ¿ya? Deditos arriba, no se olviden, chicos. Siguiente ejercicio. Un motociclista que viaja al este, ¿correcto? Cruza una pequeña ciudad y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la velocidad. Como muestra la figura, su aceleración constante es de 4 metros por segundo al cuadrado en tiempo cero. Ajá. O sea, nos está hablando para este punto, ¿ya? Para este punto nos están hablando en el primer momento. En el tiempo cero está en posición 5. Muy bien. ¿Qué más? Moviéndose a 15 metros por segundo con velocidad inicial. Muy bien, acá tengo su velocidad inicial, por favor. Aquí lo tenemos. Su velocidad inicial. Muy bien. ¿Qué más? Determine su posición y velocidad respectivamente en tiempo de 2 segundos. Bueno. Nuevamente indicaré, profesor, que posición final va a ser igual, profesor, posición inicial más la distancia recorrida, ¿ya? Más la distancia.
Bueno, eso ya estaremos guardando, profe, como nuestra formulita. Como nos está pidiendo la velocidad final, también recordamos, profesor, que la velocidad final viene a ser velocidad inicial más porque el móvil está acelerando, ¿ya? Aceleración por el tiempo. Listo. Entonces, de ahí creo que la velocidad final podemos encontrar rápidamente. ¿Cuánto vale la velocidad inicial, profesor? Ahí está. Eso vale 15. La aceleración, profesor, la aceleración también nos ha dado el problema. Ahí está la aceleración. ¿Ya? Entonces, profesor, ahí tengo la aceleración, vendría a ser 4 por el tiempo. También conocemos, el problema me dice, determina en 2 segundos. Y listo. Por 2. Ya, eso tendré que resolver, sería 23, ¿no? 15 más 8, 23 metros por segundo. Ah. Ahora también recordar, jóvenes, que la distancia se calcula, profesor, velocidad inicial más velocidad final, todo eso partido en 2 multiplicado por el tiempo. Quiero calcular este valor, pues jovencitos, este valor, ¿ya? Quiero calcular para reemplazar y obtener la posición final. A ver entonces, profesor, esa distancia vendrá a ser, ¿cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial tenemos que es 15. Y la final, profesor, la final hemos encontrado que es 23. Todo eso dividido entre 2 multiplicado, profesor, por el tiempo que es 2. Queridos amigos, aquí chiquis se va. Y la distancia me estará saliendo, profesor, 38. 38 metros hacia la derecha o más y no hay problema. Ahora, como nos está pidiendo posición final, reemplazamos nada más, queridos amigos, y se acabó. ¿Cuánto vale posición inicial? Eso vale 5. Más, profesor, 38 sería, profesor, velocidad final, me estaría resultando 43 metros y su velocidad final, profesor, me está pidiendo, sería, profesor, 23 metros por segundo. ¿Qué clave sería eso, jovencitos? Avioncito. Muy bien. O agárrame, ¿no? Muy bien. Jóvenes, por favor, para seguir subiendo más contenidos o resolución de los exámenes, su comentario es importante para ir mejorando. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Un avión en la posición P tiene una rapidez de 125 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 con la horizontal. El avión deja caer un proyectil cuando se encuentra a la altura de 500 metros respecto a tierra, como muestra la figura. ¿En qué tiempo llegará el proyectil a la tierra? Muy bien. De ahí es importante remarcar, profesor, que la gravedad voy a considerar 10 y la altura también nos está dando. Esto vendría a ser la altura, queridos amigos. Esto viene a ser la altura. Nos dice que vale 500 metros. Muy bien. Ahora, observa, jóvenes, la velocidad. Ahí está. Esta es la velocidad, ¿no? Esa velocidad nos está dando. Muy bien. Ahora, mira lo que tenemos que hacer, jovencito. Voy a descomponer esa velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? Me dice el profesor. Eso vale 125 metros por segundo. ¿Ya? Eso vale. ¿Y dónde está eso, profesor? Está por este lado. Ahí está, ahí está. ¿Ya?
Ahora, descomponiendo esa velocidad, profesor, sería de la siguiente manera. Mira, 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 mira. Se descomponen la velocidad de X y la velocidad de Y. Listo. La velocidad de Y es lo que va a cambiar porque eso se comporta como movimiento vertical de caída libre y la velocidad de X se comporta como movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad de X no cambia. La velocidad de Y, eso es lo que va a cambiar, jóvenes estudiantes. A ver, entonces, vamos a ver. Esto vendrá a ser como 5K, claro. De ahí, profesor, de esta parte yo puedo determinar el valor de K. ¿Cuánto sería el valor de K, jóvenes? Sería 25. Ahora, vamos a ver, profesor, ¿qué está haciendo usted, profesor? Si este ángulo vale 37 por la Z de zorro, jóvenes, esto también vale 37, el otro valdrá 53. Frente de 37 es como 3K, o sea, profesor, 75 metros por segundo. Ya tengo ya 75 metros. Y la velocidad de X, profesor, sería 4K. 4 por 25, 100. Aunque eso no importa, ¿no? No están preguntando. Listo. Lo que nos están preguntando, ¿en qué tiempo llegará el proyectil al suelo? Ajá, a la tierra. Bueno, de ahí, jóvenes estudiantes, debemos recordar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada en una línea horizontal. ¿Y cómo calculo, profesor, el tiempo de subida? Eso es bastante sencillo. El tiempo de subida es la velocidad de Y sobre la gravedad. ¿Y eso cuánto es, profesor? Eso es 75. Entre la gravedad, profesor, que vale 10 según el problema, ahí me sale 7,5 segundos. Pero el tiempo de vuelo en una misma línea horizontal es, profesor, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. De ahí te hemos indicado que en la línea horizontal el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces por acá será 7,5 más 7,5 va a ser igual a 15 segundos. Hasta el momento, profesor, hasta que el proyectil se encuentra en este punto, ya de bajada, habrán pasado 15 segundos. Me falta calcular ese tramo. También debemos saber que las rapideces en una misma línea horizontal, profesor, son iguales. ¿Y con qué rapidez, profesor, estaba subiendo ahí, profesor? El bloque estaba subiendo con 75. Entonces, acá su rapidez de bajada también será 75 metros por segundo. Ya está. Profe, conozco la altura y conozco lo que es la gravedad, profesor. 10 metros por segundo al cuadrado. Creo que puedo determinar con esta formulita, distancia va a ser igual, profesor, a la velocidad inicial por el tiempo. Si es de bajada, su velocidad aumenta. Entonces será, profesor, 1/2 gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí voy a determinar el tiempo. A ver. Eso vale 500, profesor. Y por aquí la velocidad vale velocidad inicial 75 por el tiempo que necesito encontrar más 1/2 por 10, profesor. Todo eso por el tiempo al cuadrado. Sería, profesor, 500, ya un poco de álgebra, 75t más 5t al cuadrado. Lo hacemos chiquis, 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 profesor, chiquis, chiquis. Voy a sacarle quinta. Sería 100, profesor. Por este lado sería 15t más
t al cuadrado. Por tanto, profesor, t valdría 5. 25, 5 al cuadrado, 25. 5 por 15, 75. Si tú sumas, te da 100. Por motivo, te vale 5 segundos. En total habrá recorrido, profesor, aquí ¿cuánto se ha demorado? 5 segundos. Entonces yo voy a decir, profesor, el tiempo total, entonces el tiempo total, profesor, vendrá a ser, ¿cuánto, profesor? 15 más 5 segundos ese tramo nada más. Te daría, profesor, 20 segundos. Muy bien. Ha sido un placer desarrollarte este examen, jóvenes estudiantes, y si te ha gustado, comenta para seguir aportando. Ya, chicos, entonces, a ver por aquí, sería D de dado, ¿ya? Si hay algo, sugerencias, con todo cariño. Muy bien, entonces, se los agradece por su atención, jóvenes, ¿ya? Se los agradece. Conmigo hasta la próxima grabación, ¿ya?